Okay. Buenos días, ¿me escuchan? Hola. Sí, profesora. Perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar. Ok, vamos a seguir. La sesión pasada veíamos acerca de la comunicación no verbal y verbal. Bueno, primero vimos no verbal y luego verbal, la vez anterior, ¿de acuerdo? El día de hoy vamos a seguir con otros componentes de la imagen profesional, ¿de acuerdo? ¿Pueden desactivar sus micrófonos, por favor? Hola, ¿pueden desactivar sus micrófonos, por favor? Gracias. Entonces, habíamos comentado que hay otros componentes de la imagen personal que transmiten información. Habíamos mencionado que, por ejemplo, el autoestima es un elemento que transmite también información, ¿sí? De nuestro estado de ánimo y que se ve reflejado en nuestro vestir y en nuestra forma de hablar y de cómo incluso nos paramos, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? Bueno, pues ahora vamos a hablar acerca de la asertividad, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es la asertividad? Por ahí está soplada la respuesta. Ajá, está relacionado con eso. Pero hay algo más. ¿Alguien más en línea tiene idea de qué es la asertividad? ¿O por acá? ¿Asertividad, maestra? ¿Sí? Se supone que es una forma amable de dirigirse a las personas, tener como esa empatía. Sí, también está relacionada con la empatía, con la amabilidad. ¿Qué más? Con transmitir los mensajes claros, maestra, las palabras, así algo concreto. Asertividad, vas a hacerlo, lo que piensas, pero de una forma que no sea hipócrita, sino completamente honesta para que la persona no sienta que estás diciendo cosas que no son. Sí, exactamente. También por aquí nos dijeron que la asertividad también es esta forma de transmitir las cosas de manera directa pero respetuosa. Exactamente. Y sin ser hipócritas. Exactamente. Y es una habilidad. Sí, es una habilidad que le llaman habilidad personal, emocional o incluso blanda. ¿Sí? Las habilidades se pueden aprender, ¿ok? No es algo con lo que nacemos, sino que se practican y se van adquiriendo e incluso se van haciendo uno máster en ello. ¿Una quesadilla de queso? Nada más, por lo pronto sí, gracias. Sí, ahorita pues ya. Gracias. A ver, por favor, apaguen sus micrófonos, por favor. Gracias. Hasta la participación. A ver, ahora continuamos. ¿Sí? Nos sirve para expresar, ¿sí? A ver, pero es una forma de expresarnos, pero sabiendo en qué momento, ¿sí? La forma oportuna, el momento oportuno y la forma oportuna, ¿de acuerdo? No es lo mismo, por ejemplo, de que con alguien nos peleamos, nos enojamos y luego vamos y nos dirigimos con aquella persona. O yo estoy fuera de mis cabales y luego voy a expresarme directamente. Sí, es como se lo puse en la segunda aportación que usted puso para decir cómo éramos, sí, de nuestra autoestima. Yo le comentaba precisamente a la compañera Mariana, ¿no?, que hay una frase del presidente López Obrador que a mí me gusta mucho y que la practico a diario y que ahorita llevo la vida, ¿no? La cabeza fría y el corazón latente para poder tener la mejor decisión y hablar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque si tienes la cabeza caliente, pues hablas puras tonterías, ¿no? Pero si tú tienes tu corazón más relajado, en un ritmo que sea el adecuado y la cabeza fría para tomar decisiones o para poder expresarte con las personas, pues te lleva a tener una asertividad en la forma de comunicarte con las personas. Exactamente, ¿sí? Por eso también tenemos que tomar de forma oportuna las cosas, ¿no? Precisamente estar relajados, porque si estoy enojado en ese momento, es más probable que me muestre agresivo que cuando estoy controlando mis emociones. O si es al revés, incluso la persona que me está escuchando está muy enojada, no va a tener la misma disposición. No escucha ni oye. Exactamente, que cuando estuviera más tranquilo. Exactamente, entonces hay que identificar esos momentos oportunos. ¿Okay? Dirían por ahí que es muy diferente el escuchar y el oír. Sí, así es. Uno como se entra por un oído y luego sale por el otro y la otra vez estamos analizando. Ok, entonces también tenemos que identificar la forma, el momento oportuno y la forma adecuada de poder transmitir lo que queremos expresar, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Esto nos va a permitir poder expresar de manera efectiva, respetando el derecho del otro, pero también haciendo valer mi derecho.
¿ok? Y ahora dicen también de manera honesta, ser directo. Ok, soy directo porque expreso de manera clara lo que quiero expresar. Sin embargo, nos dicen, es que yo soy muy directo y expreso lo que quiero y necesito, ¿ok? Pero también tenemos que tomar en cuenta a la otra persona, porque hay personas que son muy directas, pero llegan a ser groseras. Sí, llegan a insultarte en su forma de decir las cosas. Exactamente. Entonces, y ahí creo que abarca la forma de nuestra imagen corporal, con nuestros movimientos corporales, en cómo decimos las cosas. Porque muchas veces puedes decirle, sabes que creo que lo estás haciendo mal de esta forma, así, 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 a forma de que él lo entienda bien, pero si la otra persona tiende a todo tomarlo a mal, ahí ya no hay una comunicación efectiva, ahí ya no hay una asertividad. ¿Por qué? Porque en el pedir está el dar, ¿no? Y si tú lo pides de buena manera, te lo van a dar de buena manera. Exactamente. Pero si tú lo pides de, oye, ¿sabes qué tienes que hacer? O sea, el énfasis que tú le das al tono de tu voz es muy diferente al que si tú dices, o sea, por ejemplo, maestro, ¿sabe que mi calificación está mal? Entonces, a ver, espérate, me estás agrediendo, ¿no? Digo, oiga, profesora, creo que hubo un error en mi calificación, ¿podríamos checarlo? O sea, ya es diferente la forma en que se le estoy pidiendo con una asertividad de decir, ¿sabe qué? Creo que hay algo que no me está pareciendo, pero no tengo por qué decirle de mala manera lo que no me parece. Sí, exactamente, hay una coherencia o incoherencia y te la vamos a retomar en un momento, ¿ok? Pero sí. Y entonces les puse esta imagen de asertividad es igual, de manera resumida, me respeto, pero también respeto al otro. Tengo que tomar en cuenta estas dos partes, porque si no pasa algo, puedo irme a algún extremo. Las cuestiones de comunicación se pueden clasificar o incluso las actitudes en ser pasivo, creo que han escuchado, pasivo, agresivo y agresivo, ¿sí? Los extremos son ser pasivo y agresivo. Pasivo es que me comporto muy tímido, muy retraído, los demás incluso doy el mensaje que los demás pueden pasar sobre mí. Que lo que yo pienso, opino, siento, deseo, etcétera, etcétera, queda en el segundo o último plano. Luego tenemos el extremo opuesto, que es el agresivo. Me da igual lo que piensen los demás, lo que yo digo es la única y última razón, es lo más importante, incluso se llega a violar los derechos de los demás por valer mi derecho. Y luego tenemos la parte pasiva-agresiva. Es una combinación, no expreso lo que quiero de manera directa, pero tampoco le doy el valor a los demás también lo tienen, sus derechos. No soy claro, soy indirecto, para no afrontar las consecuencias o responsabilidades de lo que implica que estoy pidiendo. Llega a ser persona muy crítica, pero no crítica constructiva, sino destructiva. Y esa es también una forma de agredir. No necesitas irte a los golpes para agredir a una persona. Ya tus palabras, actitudes, etcétera, etcétera, pueden ser agresivas. ¿Sí? El hecho de, como dicen personas, el barrer con la mirada es una forma pasiva, agresiva. ¿Sí? No se está yendo... no se está yendo a los golpes, pero sí está mirando de manera despectiva, ¿sí? O hacer indirectas de que luego suelen pasar en algunos lugares. Uno entra y siempre, ¿no? ¿Eso ya es ser agresiva? Sí, exactamente, sí. Sí, porque tú ya llegas con una barrera hacia cómo te quieren que te trates. Exactamente. Tú llegas de la forma en la que vas a ver como por arriba del hombro a todos, a que tú digas, hola, vamos a ver, ¿no? Exactamente. Te traigo una onda, ¿no? O sea, sí, si llegas así, dices, ya hay una agresión. Sí. Exactamente lo que les digo, no necesito irme a los golpes para ser agresivo, ¿sí? Exactamente. Hay personas que, bueno, he visto que se queda así, pero no con el afán de agredir. Sí, no. Sí, no, no. Sí, pero, o sea, habíamos comentado que las actitudes se pueden malentender muchas veces y pueden tomarlo como que algo está contra de mí o algo está mandando una información errónea. Como que tiene algo contra mí que te barra o te vea de arriba, ¿no? Es que también la manera... Exactamente, cómo te ve. Exactamente, hay cosas muy sutiles que estamos en la línea de que ya es agresivo o no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Sí, exactamente. Sí, tener la responsabilidad del otro de cómo lo toma. Sí, no solamente lo que yo transmito, sino como la otra persona lo quiere tomar. Pero hay que tener cuidado también con eso.
Sí, lo habíamos comentado que muchas veces que transmitimos información que de manera consciente no la quiero transmitir, ¿sí? Y el otro también es de cómo se siente, su estado de ánimo, cosas que ha pasado, etcétera, etcétera. Está de los dos lados. Habíamos comentado que hay un emisor y un receptor. Entonces, esa comunicación está de los dos lados. Y ahora, hay otras cuestiones. Habíamos comentado que también los gestos, la cuestión de la mirada, las posturas corporales llegan a transmitir información. Entonces hay que tener cuidado con eso. No, podemos ser agresivos. Tú solo me golpeas. Regresa lo mismo, no necesito golpear o ser golpeado para que haya agresividad. ¿Okay? Incluso luego hay personas que dicen, hacen indirectas. Por ejemplo, y eso que él es maestro, o eso que él es abogado, y es así o así. O eso que él es médico y mira cómo tal. ¿Por qué no a lo mejor si algo tienes contra esa persona no te parece, vas así directamente y de manera, exactamente lo dices, ¿no? En vez de estar haciendo indirectas que llegan a ser agresivas, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La actitud y otras conductas pueden ser agresivas, no solamente los golpes. Yo creo que hay un ejemplo muy claro de pasivo-agresivo. Digo, Cantinflas era muy bueno en lo que sí, pero cantinfleaba, ¿no? Ese término cantinflear. Él no era claro en lo que decía, Ajá. pero hasta cierta manera era crítico y hasta cierto punto agresivo, porque decía los defectos de las demás personas sin decírselos directamente. Entonces ese sería un claro ejemplo de pasivo-agresivo. Sí. Ahorita me quedé pensando. Sí, es un buen punto, sí, exactamente, es un buen ejemplo, exacto. Así es. Ahorita vamos a seguir retomando esos puntos que has mencionado de claridad y demás. Ok, ahora, un punto neutro y bien equilibrado es esta cuestión de ser asertivo, ¿sí? Lo que comentábamos. Doy mi opinión de manera firme para hacer valer mis derechos sin pasar sobre los demás. Dicen, es un poco complicado. A veces, ¿verdad? Pero igual, eso se va haciendo con la práctica. No podemos hacer cambios tal vez de un día para otro, especialmente si no es algo que practicamos en el día a día, ¿sí? Pero yo creo que enfermería sí, profesora. Porque Sí. como enfermería, la comunicación lo es diario. O sea, no lo dejamos de hacer. Sí, también por eso es importante que practiquen varios detalles, porque como digo, somos personas todos, incluso bien las participaciones, que sí hay cosas que mejorar. Entonces, ahí está ¿cómo dice Candido? Pues ahí está el detalle. Exactamente. Ahora, aquí les pongo un video que no tiene palabras, bueno, no tiene un diálogo como tal verbal, pero tiene que ver con la cuestión de comunicación, asertiva. Bueno, si no, para seguir avanzando, ahí se los encargo. Sí, porque si no se nos va y luego ando corriendo nada más. Ahora, ¿cómo sé qué características tengo si soy asertivo? Bueno, pues hay diferentes cualidades que uno que va expresando cuando lo es. Por ejemplo, defiende sus propios intereses y atiende los intereses de los demás. Es lo que habíamos dicho, mi derecho y el derecho de los demás. Expreso mis opiniones de manera libre, pero siendo consciente del primer punto, ¿de acuerdo? ¿Qué otro? Saber manejar situaciones difíciles diciendo palabras oportunas, porque hay veces que personas se enojan tanto que empiezan a decir ofensas contra los demás. Entonces es de manera y tiempo oportuno, ¿de acuerdo? No permite que los demás aprovechen de él, ¿sí? Es decir, si alguien está violando mis derechos, lo comento, lo expreso. Si no lo expresara, me iría a la parte opuesta, que es un lado de los opuestos, que sea pasivo, y si hago todo lo contrario, que empiezo a decir groserías, e incluso a golpear o a hacer otras conductas, puedo ser agresivo. Ahora, las personas que son asertivas también son capaces de decir lo que quieren, lo que desean y opinan, ¿sí? Yo opino tal cuestión, deseo tal cosa, quiero tal cosa, lo expreso sin detenerme o sin titubear, ¿sí? Pero de la mejor manera. Porque hay personas que dicen, ¿y tú qué opinas? Y luego dicen, bueno, pues que no sé qué piden los demás, y al final no terminan dando su opinión, sino se detienen a lo que los demás opinan o quieren, ¿sí? Eso ya tiende a ser pasivo. Y si hago lo contrario y yo opino esto y se va a hacer esto, puedo tender a ser agresivo. Así es imperativo. Eso ya es imperativo. ¿No? Exactamente. Está satisfecho con los resultados, ¿sí? Con lo que va diciendo, haciendo.
no generaliza, es decir, por ejemplo, es que todos los médicos o todos los enfermeros o todos los maestros son así o así. Eso es agresivo, si hay una generalización. Sí, o es que todos los doctores son hipócritas. Tal vez no, porque incluso estadísticamente eso es imposible. ¿Sí? Estadísticamente, sí. Exactamente. Ahora, hay veces que las personas se sienten, cuando expresan sus opiniones, que pierden o que ganan y quieren una revancha y se van y empiezan a hablar y decir más, sino que si ya gané, pues no estoy presumiendo, si ya perdí, tengo que reconocer que ya perdí. ¿Sí? Exacto, es fuerte. ¿Ok? Sí, es que también es parte de madurar. Hay veces que dicen, y es verdad, que la edad no determina la madurez mental de las personas. ¿Sí? Las experiencias se toman y se aprenden, pero no todos las toman como aprendizaje. Eso se da mucho en los líderes, ¿no? Sí. Porque ellos siempre quieren tener la razón y las opiniones que vemos los demás. Ah, sí, está bien, ajá. Y aunque a veces tengamos la razón los demás, ellos no, ellos se quedan con lo que ellos hicieron. Sí, en realidad un buen líder debería de escuchar a todos y aceptar cuando él no tiene la razón. Que tiene... Ya no es un líder, Exactamente. Porque Sí. es lo que les decía la otra vez, el líder quiere crecer conjunto con su equipo de trabajo. El patrón es el que solamente quiere crecer a base de lo que hacen los demás. Exactamente, y tener la última razón, aunque no lo sea. Y él sí es imperativo en sus decisiones. O sea, es el que dice, se va a hacer así y no me importa si estoy bien o estoy mal. Así lo vamos a hacer. Exactamente, pero entonces ahí ya no hay asertividad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otras cualidades tienen las personas asertivas? Pues también saben hacer y recibir cumplidos. Hay veces que uno no sabe cómo manejar los cumplidos. Hay quienes dicen, sí, quiero que sí, y se empiezan también a mostrar un poco. Exactamente. O hay personas que hacen todo lo contrario y tienden a la parte sumisa de, ay, no es para tanto, y en realidad no me tomó tanto tiempo, no fue nada de esfuerzo, etc. Empiezan a desameritar lo que les están elogiando. Entonces, ¿qué podría ser una manera asertiva? Pues lo acepto el elogio, gracias, y pues tal vez regresar el elogio en la cuestión de, pues también me parece tal cosa maravillosa que tienes, o admiro también tal parte de ti, o gracias por el cumplido, eres un buen observador, etcétera, etcétera. No hay que tampoco rechazar los cumplidos, porque cuando les rechazan los cumplidos, como que, ya te hice un cumplido y ya me estás haciendo el feo, ¿no? Que también eso también depende de la otra parte. Ahora, ¿qué más? Rechazar peticiones. Hay veces que también nos piden hacer muchas cosas y dicen, por no quedar mal, acepto hacer todo, pero entonces mi vida personal o de otro tipo ya se vio afectada. Hay que también saber rechazar peticiones, así como realizar peticiones es parte de ser asertivos, también hay que decidir cuáles sí puedo, cuáles no, reconocer mi límite y expresarlo. ¿Qué más? Expresar desagrado. Hay quienes dicen, es que yo no expreso que algo no me gusta porque puedo parecer grosero. No necesitas ser grosero cuando expresas tu desagrado. Según la opinión no es de mi agrado, lo digo, pero igual, como mencionamos, de la mejor manera, sin expresar agresividad. ¿Sí? Ahora, afrontar las críticas. Las críticas hay dos tipos. Ya hemos visto que hay constructivas y destructivas. ¿Sí? Las constructivas me van a ayudar a crecer, a mejorar. Las destructivas, su nombre lo dice, no me ayuda, al contrario, ¿no? Me destruye. Pero las críticas constructivas hay que saberlas afrontar. Son las que me van a ayudar a crecer y a esos detalles pulirlos, como persona, como profesionista, etcétera. No necesariamente de sentirme agredido, que ya fue lo último que pude hacer mejor y ya dejo de hacer a lo que estaba dedicando porque me lo tomo muy personal y que a lo mejor no soy bueno en eso. No, hay que tomarlo de la mejor manera. Si es destructivo, expresarlo. Esto que me estás diciendo no es verdad, no lo tomo, etcétera, etcétera. Bueno, yo siento que depende mucho de tu autoestima, ¿no? Exactamente, va muy de la mano con el autoestima. Porque todos pueden tirarse y... Bueno, a lo mejor, bueno, en mi caso, a mí, cuando me han tirado así, yo lo tomo de lo que es mi familia. O sea, nada más mi familia se puede ser mi papá, mi mamá, mis hermanos. Así que gente exterior, eso es como de, sí, por favor. Sí, o sea, como que depende mucho de ti, ¿no? Exactamente, depende mucho de las personas. Regularmente las personas que tienen baja autoestima van a tender a ser pasivas. Las personas que tienen un ego muy grande van a tender a ser
agresivas. Si encontramos un punto medio, un adecuado o un sano autoestima, tienden a ser más fácil llegar a este punto de asertividad. Pero es difícil tener una buena autoestima. Muchas veces, maestra, las personas que según ellas dicen ser que tienen su autoestima hasta por acá, no es cierto. Sí, no, por eso Son decimos, las que están... Lo esconde, ¿no? ¿Y por qué lo hacen? Porque quieren llamar la atención. Sí, pero quieren ser exactamente. el centro. ¿No? Sí. Les voy a poner un ejemplo. En donde yo trabajo, hay una doctora que, pues para ser médico, pues la bata, ¿no? A mí me va a identificar la bata y pues como vaya yo vestida. Y no, la doctora, pues, está más gordita que yo. Y ella va en su chiquichón, su brasier así de altos brillitos, ¿sí? Y dicen, los otros médicos avientan la telaraña del Spider-Man, ¿no? Y a todo el mundo llega y dice, oye, ya checaste mi Instagram, hoy subí fotos, de maravilla. Pero siempre, ella en vez de llegar y saludar, Chica, mi checa mi Instagram. Instagram, sígueme. pues, si te das cuenta ahí, la forma en que se está comunicando ya no es asertiva, porque está expresando más bien una necesidad de atención. Ya no es como, oh, ¿cómo estás? Ya no solamente está tomando en cuenta a las demás, porque solo está tomando en cuenta a sí misma. Entonces ahí ya no estamos en un punto asertivo. Yo había leído que las personas que tienen la autoestima un poco baja son las que les piden a subir más fotos a las redes sociales. ¿O no? Las, Necesitan Sí, Porque es que es necesitan la aceptación de los demás. primero atención y aceptación, ¿sí? Porque no siempre cuando tienen la atención son aceptados. Y hay veces que más bien buscan hacer polémica para jalar atención. O sea, Y se eso que hace crean un mundo que solamente ellos... O Exactamente. sea, ella siente que ha de tener un cuerpazo, ¿no? Porque hasta incluso hay otro médico que estudió con ella y dice, nada que ver cuando estudiaron la carrera. Dice, cuando estudiaron la carrera era de las señoritas que iba bien planchada y la blusita hasta acá y toda la cosa. Bueno, es que Pero puede ser falleció doble, el ¿no? padre que era bien manchita y pum. La vida la volvió así. No, es que puede ser de dos, porque todo pues, se basa desde atrás, desde la infancia hacia la adolescencia, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor, como tú lo dices, ese doctor, ¿no? Que la conoce. En la carrera sí, muy presentable, muy todo, pero no sabemos a ciencia cierta si era la presión que ejercían sus padres sobre ella. Y también es algo que ella tendríamos que saber si es la expresión que ella quiere sentirse como de ya soy libre, ya no tengo que rendirle cuentas a mis padres, ya soy yo, ¿no? O sea, porque también muchas veces pasa eso, ¿no? En la carrera eres uno porque pues, tus padres la pagan, porque tus papás viven con tus papás, muchas cosas, X o Y, y te sientes como bajo su yugo, ¿no? Esa es la realidad. Pero ya cuando tú tienes la posibilidad de hacer tus cosas tú misma, pagar tus cosas, comprar, dices, no, pues ahora sí ya me va a decir qué hacer, ¿no? Puede ser como de dos partes, ¿no? Que ella esté sacando sus traumas a lo mejor de la infancia o de la juventud, que en su momento no pudo hacer y que ahora también, pero por ahí dice, ¿no? Hay que llegar con dignidad de la vejez. Sí, así es. Sí, pero sí, está muy relacionada con el autoestima, ¿sí? Como les comentaba, las personas que tienden a tener baja autoestima tienden a ser personas muy sumisas, que no dan a saber sus necesidades o lo que ellos quieren o necesitan, ¿sí? Queda en segundo o último plano todas esas ideas que tienen, no las expresan. O es como que, bueno, sí necesitaba esto, pero sí, tú primero, ya que. O sí, eres el jefe, adelante. ¿Sí? No dan a respetar sus propios derechos. ¿Cómo podemos manejar eso? Bueno, ¿qué es el que me Ok, tiene que, para empezar, la cuestión de la autoestima, hay muchas. Eso, bueno, así como ahora acaba de decir el compañero, en mi caso fue distinto cuando estaba con mis papás. Yo era de las personas de las que había, bueno, siempre hubo comillas. Y yo me podía vestir con mi madre, con el short, y de soltera, así, literal. Y nunca mis papás me dijeron, oye, quítate, oye, no te vistas así. Oye, cosa que con el tiempo, ahorita me ven y me dicen, o sea, ya los amigos de la ofensa, ¿qué te pasó? Y yo les dije, pues casé. Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque, o sea, tanto, yo digo que mi persona, por los dolores que todavía mis padres los han dificultado, por el respeto de mi pareja y hacia mis hijos, ¿no? Ya voy cambiando. ¿Por qué? Porque de fin de cuentas ya no es lo mismo de estar soltera, chava y así.
otras cosas que estarían gastando ya económico. Claro que también, no por el hecho de que mi casa también voy a dejar, voy a dejar de arreglarme. Es lo que hablábamos hace 8 días que les decía, ¿no? También la imagen personal es lo que muchas veces a una persona le ayuda a salir adelante. O sea, es lo que yo les decía. Es válido que aunque ya tengas una pareja, un matrimonio, tú siempre estés bien para las personas. O sea, sí. no, y no solamente para la otra persona, sino para ti ti mismo. O sea, le decía, es bonito como qué padre es que tú llegues a un salón y pase la compañera y huela bien, o sea, huela rico, ¿no? O que pase el compañero y huela a loción, o que tú lo veas y que venga bien vestido, o que no, deja tú lo combinado, o sea, que tenga un arreglo personal, se les agradece, porque es lo que les decía, o sea, ¿cuántas veces no vas en el micro y el de lado huele, pues, mal, ¿no? O Se acaba de levantar, está bien crudo. Sí, exacto, ¿no? Y te es más agradable estar con la persona que huele bien, que es aseado, que tiene buenos hábitos, o sea, y tiene muchas cosas, o sea, es algo que es válido, ¿no? Y que es agradable para las personas. Pero no por eso quiere decir que tú lo haces como para satisfacer las necesidades de los demás, sino porque satisfaces las tuyas mismas. Es como yo se los decía, a mí me critican a lo mejor mucho en el trabajo, porque, por ejemplo, si yo sé que voy a doblar la guardia, yo agarro, me meto a bañar, me cambio el uniforme, me cambio toda la ropa interior, todo, y salgo, ¿no? Aunque me dicen, oye, güey, ¿qué fuiste a tu casa? No, o sea, dije, es algo básico, o sea, porque todo el tiempo estamos en comunicación, y el que huela la boca porque es normal, después de un turno nocturno, o sea, es normal, las bacterias, lo que ingiere, lo que come, lo que todo, o sea, te hace tener mal aliento, entonces, como decía, no es posible que hasta a veces los enfermeros no tengamos esa higiene en que, exacto, que comas en tu servicio y regreses y atiendes a tus pacientes y ya saben que comiste que la gordita, que los chilaquiles, que la torta, o sea, dices, espérame, ¿no? O sea, es un respeto para ti y para las personas que estás conviviendo, o sea, entonces en mi caso yo soy así, por ejemplo, me bañé a las 4 de la mañana, porque yo ya sentía que ya, o sea, tuve mucho trabajo y es mi forma también como de despertar y estar activo, ¿no? O sea, porque yo les decía, lo que decías es muy cierto, ¿no? Es te vuelve a la vida, o sea, porque un baño te reconforta, te libera los poros que ya quemaste, te vuelve a liberar, te vuelve a tener tus poros bien y sales y ya con una mejor actitud. Pero es como siempre se les digo, o sea, ¿qué les cuesta tener una higiene? Nada, a nadie le cuesta tener una higiene. O sea, es como que así te tengas que bañar con mentadas, te bañas con mentadas y sales mejor, o sea, es el aspecto personal que a veces también no nos deja hacer las cosas de la mejor manera. Pero no es para agradar a los demás, es para tú sentirte bien, siempre reírlo. Así es, sí. Y ahora que la pregunta que me comentas, me dices, bueno, que tiene que ver mucho la autoestima con ser asertivo. ¿Cómo trabajo la autoestima? Bueno, en realidad es un trabajo de todos los días, que puedes hacerlo solo, que va a tomarte más tiempo, o recurrir a un profesional, que es la salud mental, los psicólogos, ¿no? Pero bueno, empieza con la cuestión de la aceptación. Hay muchas veces que digo, bueno, que uno dice cuando tiene baja autoestima, pues es que a lo mejor y no estoy haciendo las cosas bien, no soy suficiente, tal vez podría haber algo mejor que no lo estoy haciendo, o no me gusta cómo me veo, no me siento cómoda con quien soy, ¿sí? Pero no, tal vez sí existen esos detalles, pero no quedarnos ahí, sino que estoy haciendo con eso para poder cambiar ese discurso. La cuestión del habla no solamente va dirigida hacia los demás, sino también hacia mí mismo. ¿Qué información me estoy dando a mí misma? Porque eso que me digo, esa conversación que tengo, cómo me dirijo conmigo mismo para hacer todas mis actividades, se ve reflejado también en todo lo que hago. Tal vez si no me siento suficiente para hacer mi trabajo, titubeo mucho. Y eso me lleva tal vez a sentirme nervioso y realmente a no hacer las cosas bien. Y eso de no hacer las cosas bien, ¡ay, no las hice bien! Y se empieza a hacer un círculo vicioso. ¿Sí? Exactamente. Pero si confío más en quién soy, cómo lo hago y lo que sé, es más probable que mi trabajo salga mejor porque lo estoy haciendo sintiéndome más seguro o segura. Entonces, eso me va a hacerme sentir más seguro y va a mejorar esta cuestión de cómo me percibo a mí mismo. Ahora, si hay algo que me falta aprender, pues no lo veo como de manera destructiva, no me hago esa autocrítica destructiva, sino más bien constructiva. Ok, no salió bien, ¿qué pasó? ¿Qué me está faltando? Tal vez me falta más práctica, me falta tener tal conocimiento, etcétera, etcétera. Sí, voy trabajando en ello. Esa vocecita que tenemos, todos las tenemos. Una hay veces que parece más angelito o más diablito, ¿no? Que nos lleva a ser más constructivos o más destructivos con nosotros mismos. Y nos llevan a no aceptarnos.
Muchas veces es por una cuestión de vida, pero y Freud decía que lo que pasa en nuestra infancia nos va a determinar como adultos, pero en realidad eso no pasa. La cuestión es de que sí me deja marcado ciertas vivencias de mi infancia, pero puedo trabajar en ellas, ¿sí? Sí voy a tener ciertas limitaciones por diferentes situaciones, pero puedo trabajar en ellas para compensar. Tal vez no soy bueno en alguna cosa, pero puedo ser bueno en otra cosa, ¿sí? Y eso no significa que sea menos o que no pueda. Esa cuestión de la vocecita interna hay que trabajarla, ¿ok? Se llaman ideas, no, Dios, no fue la palabra. Bueno, no me recuerdo, pero son ideas no lógicas, fuera de la realidad. Ajá. Tal vez yo los concibo así, tengo ese discurso de no soy bueno, no soy bueno, no soy bueno, pero hay muchas otras cosas que sí, en realidad sí eres buena, ¿sí? Es esa imagen que tú tienes de ti mismo la que tienes que cambiar. Cada vez que... forma de aprendizaje, ¿no? Sí, exactamente. Porque la forma más fácil de aprender es repetir. Exactamente. Y eso es lo que desde pequeños nos enseñan, ¿no? O sea, exactamente, nos lo repite alguien más. ¿Qué te dicen? Papá, mamá, agua, ¿no? Y entonces el bebé empieza a hacer la sonete y limitación de. Entonces, por ejemplo, yo lo veía con un compañero. Toda la vida le dijeron, eres un tonto. Tú no vas a pasar de vender pepitas en la esquina. Y tú lo ves y la verdad él es doctora, tiene un doctorado en enfermería y o sea, mis respetos porque o sea, está muy chavo, tiene 24 años, ya tiene su doctorado y o sea, es una eminencia en enfermería. Y todavía dice, es que yo no, a pesar de que tengo mi doctorado, no me siento lo que soy. Decía, pero o sea, no, la verdad es que es algo respetable y algo de aplaudirse, que tú tengas ya un doctorado de la edad que tienes y puedes conseguir más cosas. Que me decían, no, es que a mí desde chico siempre me dijeron que iba a vender pepitas. Y en un tiempo de la carrera, te lo juro que tuve por desertar y ponerme a vender pepitas, ¿no? Me decían, pero quítate eso de tu cabeza, o sea, ya no es esa parte, ¿no? O sea, y muchas veces esa forma de repetirnos tantas cosas a uno, desde niño, como lo decía Freud, sí, a lo mejor no deberían de influir en nosotros, pero el ser humano le cuesta tanto trabajo deshacerse de lo que no le sirve, que se vuelve aprensivo hasta cierta forma. Sí. Ya me acordé, se llaman ideas irracionales, precisamente porque no están basadas en la realidad, no tienen realmente un sustento real mediante el raciocinio. Pero ¿qué crees? Esas ideas, esa autoconversación que uno tiene, se puede parar. Ya me surgió esta idea, ya no la detuve, pero me detengo a pensar, ¿es verdad? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo bien? Porque muchas veces en ese momento, en esa autoconversación de no soy bueno, no me siento a gusto con lo que hago, con lo que soy, es bueno, sí hay algo bueno, ¿qué es? Trata de sacar toda esa lista. Siempre que te llegue una idea de que no me siento a gusto con el mismo, no estoy haciendo las cosas bien, y tengo que detener y ver las cosas como son reales, no distorsionadas, no, es que lo puedo haber hecho mejor. Ok, tal vez la autoexigencia nos ayuda a mejorar, pero eso también nos crea estrés y frustración, ¿sí? Vamos avanzando a pasos pequeños, como el ejemplo muy recurrido de que no quieras correr antes de caminar, sino vamos haciéndolo con la práctica, ¿sí? Lo que les comento todas las sesiones, hacemos los cambios poco a poco, ¿sí? Hacer grandes cambios nos lleva muchas veces a la frustración. ¿Por qué? Porque necesito práctica en pequeños detalles. Si quiero hacer un cambio grande, necesito cambiar muchas cosas, ¿sí? Que las que muchas veces no estoy consciente, no sé cómo hacerlo, pero si voy haciendo cambios pequeños, pero constantes, voy mejorando. Y hay muchos otros detalles. Se recomienda también esta cuestión de, no sé si han escuchado la cuestión de mindfulness. Esta técnica de mindfulness, la del, suena mucho tiempo, pero es el aquí y el ahora. Suena muy peliculero, pero si me detengo a pensar un poco de cómo es mi realidad, qué es lo que estoy sintiendo, viviendo, etcétera, me ayuda a estar un poco más parado en la realidad. Sí, puede sonar muy fantasioso, pero sí pasa, porque muchas veces estamos tan estresados y en un andar muy rápido por todas las actividades que nos demanda la sociedad actual, que muchas veces tiendo a no apreciar los pequeños detalles. ¿Ahí entra el superyo, profesor? Sí, todo es eso, el superyo y superyo, ¿sí? Así es, esa vocecita que me dice qué hacer y qué está bien y qué no está mal, pero que está construido por la sociedad. Bueno, o sea, en mi caso muy personal o particular,
Digo, no tuve una infancia fea, vamos a decirlo así. Tuve una infancia, a mi parecer, excelente. Pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, un detonante muy fuerte en mi vida es que cuando estaba iniciando en la secundaria, mis dos padres empezaron a laborar. Y yo la parte de primero de secundaria a tercero, fui como que esa chivita libre, ¿no? Pero es lo único que yo recuerdo de mi infancia y adolescencia que me pega. Pero yo me acuerdo que cuando me enteré que iba a ser papá, una parte de mí que me dijo, eso ya lo tienes que decir. O sea, yo solito de no creo que quiero tomar, no porque sea yo, porque sí he creído que de cierta forma hay un momento en el que necesitas tomar una terapia para liberarte de ciertas cosas que no te están funcionando en tu vida. Pero en ese momento que me entero que voy a ser papá, yo dije, creo que esto ya no me va a traer como cosas buenas hacia mi vida y no me va a dejar avanzar a lo que tengo que llegar o a lo que quiero ser. Entonces, digo, yo soy muy observador y me pongo a analizar muchas cosas. Y siempre he dicho, ¿por qué como ser humano te quedas con eso que te lastima? ¿Por qué no intentas dejar atrás aquello que sabes que no te va a permitir hacer más de lo que tú quieres hacer? O sea, y en mi caso particular, les prometo que así fue y yo sí soy muy radical en mis cambios. O sea, yo me entero que voy a ser papá y decidí soltar eso. Así. O sea, me entero un 10 de mayo que iba a ser papá y el 11 de mayo dejé eso de atrás. Y por ejemplo, así me pasa continuamente muchas cosas y aspectos de mi vida. Hay cosas que no entiendo, no comprendo, pues porque no soy psicólogo, de verdad, pero trato como de acomodarlas a cierta forma que me beneficien. Entonces, paso igual, me entero que voy a ser papá, desecho esa parte de mi vida que no me estaba trayendo nada bueno y me pasó con el cigarro. Me entero y dejé de fumar 2 años de mi vida. Sí, la cuestión que pasa fisiológicamente y que repercute en nuestras emociones, las emociones también tienen química y electricidad, igual que todo nuestra conducta y todo lo que sentimos. No solamente la cuestión de la temperatura, sino emocionalmente, está ligada a una cuestión de supervivencia. Toda cosa que hagamos, ya sea hablar, respirar, pensar, movernos, conlleva un gasto energético. Es decir, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso va a hacer mano de, por ejemplo, los azúcares, que es con la principal fuente que se mueve, el sistema nervioso. Ahora, un cambio representa hacer una reestructuración a nivel celular de nuestro cerebro. Tal vez no tan grande, pero implica un gasto energético, ¿ok? Por cuestiones de adaptación y evolución, nuestro cuerpo va a tender a ahorrar energía para evitar ese gasto energético. Anteriormente, la humanidad no tenía garantizada una fuente de energía. Entonces, guardar los recursos lo más posible era lo más factible para sobrevivir. Cualquier cambio que se hiciera implicaría un gasto energético que podría afectarnos si no encontráramos un alimento pronto. Entonces, tender a una cuestión de hacer siempre lo mismo o tener las mismas ideas implica no tener ese gasto energético tan fuerte. ¿Sí? Además de que algo que conozco es más seguro y puede que me lleve a una supervivencia. Hacer un cambio puede llevarme por situaciones o caminos que podrían llevarme al peligro de morir, ¿no? Entonces, si hago un cambio, va a requerir gastos energéticos y por eso las personas tendemos a quedarnos en la misma. Ahora, hacer este esfuerzo de cambiar, en la actualidad sabemos que tenemos los recursos energéticos de alimentación, por lo menos para sobrevivir, ¿no? Pero nuestro cuerpo, nuestro ADN está programado de otra manera, que ya les comenté previamente. Entonces, va en contra de eso que ya está programado por ADN y cuesta mucho trabajo hacer los cambios. Ahora, si mi entorno me está amenazando o hay algo que necesito cambiar para sobrevivir o garantizar la supervivencia de mi descendencia, tengo que hacer cambios. Entonces, este peso de que sobrevivir a largo plazo y hacer cambios a corto plazo para sobrevivir más tiempo, entonces va a tener más peso sobrevivir más tiempo, a pesar de que mi gasto energético para hacer el cambio sea grande también. O sea, que él pesa más. Por eso hay veces que algunos cambios nos cuestan más trabajo que otros. ¿Sí? No sé si me va a entender. A ver, ¿cómo dices? Sí, o sea, lo que estoy entendiendo es que mi ganas de querer sobrevivir por mi descendencia me hicieron sacar esa parte. Exactamente. Porque ya no tenía un peso necesario en mi vida.
Entonces yo decidí desecharlo para poder tener un gasto energético mayor. Pero que te va a dar una recompensa Pero que me da más, una largo, recompensa más grande y a para más que largo mi hijo o tiempo. mi familia esté bien. Exactamente. Sí, así trabaja el cuerpo. Por eso hay cosas que nos cuestan trabajo y otras no. Pero está ligado a eso que traemos ya ciertamente programado. Pero eso tampoco nos condena, exactamente, pero eso tampoco nos condena a no hacer un cambio. Hay veces que hay terapias cognitivo-conductuales que se refieren a las emociones y a los pensamientos que tenemos que trabajar. Y van haciendo cambios que son paulatinos, que cuestan trabajo, sí, mucho, por esto que ya tenemos programados, pero que se pueden lograr. Así que podemos recurrir a profesionistas que nos ayuden a reprogramar esta cuestión que ya traemos de ADN, ¿sí? Por eso no estamos condenados nunca a que nos vamos a quedar como estamos o como hemos crecido, ¿sí? Porque podemos hacer los cambios. Lo que les he venido a decir en las sesiones anteriores, el hecho de que ya sea como soy en la actualidad, no me condena a seguir en esa misma condición el resto de mi vida. Sí requiere un gran esfuerzo por esta cuestión de que ya traemos, que tendemos a... Exactamente, evitar el cambio. Pero no solamente se queda en la decisión, sino que tienes que hacer eso todos los días para que se vuelva un hábito. Una conducta que se repite muchas veces implica un cambio de hábito. Y ese cambio, si hacemos varios cambios de hábitos, nos lleva a cambiar nuestra forma de ser, nuestro carácter, y nuestra forma de vivir, y nuestra forma de comunicarnos con los demás. Y en todo lo que vayamos haciendo cambios de hábitos, se ve repercutido, ya sea para bien o para mal. Ahora, lo mismo pasa con esa actividad, la forma en cómo nos comunicamos, ¿sí? Pero esto también no depende de nosotros, ¿no? Porque uno puede estar en la mejor disposición, pero los compañeros, hay veces que ellos dicen, es que yo llevo años aquí, o sea, sí, pero hay veces que, bueno, en mi caso, que no te tratan como tu compañero, te ven como si fueras competencia. Sí, lo sé, y eso dificulta los cambios, pero hay algo que pasa, y suena un poco frío, pero es un ejemplo que en algún momento un profesor dijo. Hay pacientes que van a decir su contexto familiar, y sí, los contextos familiares o personales o profesionales dificultan los cambios. Sin embargo, no va a poder hacer una alfombra en todo el camino que recorra. Puede ir de aquí a China y encontrarse dificultades, pero una alfombra no le va a alcanzar. O sea, no está en el contexto que cambie el contexto, sino que las condiciones en tú cómo lo aceptas. O el paciente cómo lo va a aceptar, de aquí pasando esa parte. Igual, no siempre nos encontramos un buen contexto profesional, ya sea por los compañeros de trabajo, con las personas que atendemos. Hay pacientes que tienden a ser un poco o mucho groseros o agresivos. Y eso no significa que se merezca un maltrato. Yo en mi caso tengo una paciente, está chica de joven, tiene 38 años. Ella sufrió una fractura de tibia y peroné. Recibió rehabilitación, pero ella se deprimió mucho. Porque fallece su abuelita, su mamá se queda sin trabajo, los primos empiezan a pelear la herencia, entonces ella se siente impotente, ¿no? Al ver toda esta situación. Quiso tratar de suicidarse, no lo logró. La doctora la refirió al psiquiátrico, y en el psiquiátrico pues, le dijeron que estaba bien, que no tenía nada, que se tranquilizara y que tuviera mejores ideas, ¿no? Que tomara una rehabilitación. Le dieron su pase para el hospital de Shomali y no, ella dice que no va a caminar y ella ya está mentalizada, ¿no? Yo me voy a morir aquí sentada. Desgástense, hagan lo que quieran, gasten lo que quieran, pero yo ya no quiero vivir. Y así le paguen al mejor psiquiatra, porque va el psiquiatra a su casa y son 2,000 pesos por la consulta. Sí. Ya le mandaron medicamento y todo eso. Decía su mamá, antes aunque sea me ayudaba a ponerse el cómodo, pero ahora ya ni eso. Sí, mucho depende de las personas. También por eso cuando luego preguntan de manera individual, ¿cómo puedo cambiarlo? Te puedo dar tips o sugerencias de manera general, pero cada persona tiene su historia y su forma de cómo se va, exactamente, cómo se va hablando. Le explora el médico y ahí está con su martillito y está el reflejo, ¿no? Con el lavatelengua. Ay, oye, pero tiene sensibilidad, ¿por qué no te levantas? ¿Por qué no quiero? O sea, ella está negada a caminar. Ajá.
Sí. A mí me pasó prácticamente lo mismo, porque yo tiene 20 días que me operé de la vesícula y como hace como, que serán 10 días, así de la nada ya no podía mover los brazos. O sea, como que me entró, la doctora me dijo que me entró una crisis de nervios. O sea, porque literal ya no me podía mover. Y dije, no, pues ya me quedé para así, ya me dolía muchísimo. Sí, es que también la cuestión de nuestro sistema nervioso está ligado a nuestro cerebro, en el cual también tenemos ideas, pensamientos, emociones, y afectan. Y me dolía horrible, o sea, entonces ya me bloqueo, no sé yo qué. Eso es lo que pasa con los pacientes que sufren una amputación, ¿no? Ya les cortaron su piecito y todo eso. Ellos dicen, es que me duele el tobillo. Sí, ese pues, vamos a hacer. Sí, ese dolor tan grande, Sí, pero a pesar de que ya no tiene el miembro, pero como dice usted, todo está conectado. Exactamente. No, y es que dicen por ahí los ortopedistas, ¿no? El músculo o la extremidad que no se mueve se atrofia. Entonces, si estás todo el tiempo, por ejemplo, inmóvil, pues llega una parte que tu cerebro ya no manda las indicaciones o ya no hace las sinapsis de las neuronas para hacer el movimiento, ¿ok? Sí, pero bueno, vamos a dejar este video para algún otro momento porque necesitamos seguir avanzando aquí. Ok, perdonen, pero sí. Ahora, los beneficios. Hay muchos beneficios. Facilita la comunicación, ayuda a mantener las relaciones interpersonales, incrementa la satisfacción que reducen las molestias en estar conviviendo con otras personas que tienen otras ideas, mejora también el autoestima, el tratar de ser asertivo. Sí, es un círculo. También hay virtuoso. Mejora mi autoestima, mejora mi asertividad mejora, mejora mi autoestima, y así nos vamos. Favorece las emociones positivas, es decir, que me siento más alegre, más relajado conmigo mismo y con los demás. ¿Sí? Y eso también tiene beneficios porque quienes tienen relaciones con una persona asertiva también se sienten pues más relajados porque hay una comunicación clara, no se sienten manipulados o que sean agredidos, ¿ok? Y otra cuestión, ahora, quiero pasar a la otra. Hay varias sugerencias para tener una comunicación asertiva, pero podemos empezar con estos pasos básicos, que es escuchar y llevar el contexto, ¿sí? Es decir, me siento yo como decía aquí el compañero, con la cabeza o las emociones frías para dirigirme o no. Tengo que esperar para relajarme o persona con la que me voy a comunicar. Tengo que escuchar. Si solamente quiero hablar, solo va a ser un monólogo, no va a haber un diálogo. Y eso también no afecta en la comunicación de las personas. Utilizar lenguaje sencillo con las personas. En primera persona hablar. Por ejemplo, yo siento o pienso o opino tal cuestión, yo lo veo de tal manera. Y no, la cuestión es que tú tienes la culpa, tú no haces esto, tú no haces aquello, tú no haces el otro. Tú debiste ta. Y eso también ya es una postura agresiva. Ahora, el tono de voz y las palabras que se usan, como lo vimos en la anterior sesión, afectan a mi discurso o mi comunicación con las demás personas. Puedo estarle diciendo las palabras más bonitas, pero mi tono de voz le está diciendo otra cosa. Ya no hay coherencia y también se presta para malos entendidos. Se muestra como una persona hipócrita, etcétera, etcétera. Eso también, dar esos mensajes, pues te genera desconfianza y la persona que nos va a estar escuchando se cierra a lo que estamos comunicando. Luego, cuidar de las emociones. Puede que la otra persona llegue, comience relajado, pero la otra persona ya me está comunicando algo más y empiezo yo a sentirme enojado o que estoy siendo agredido, etcétera, etcétera. Y entonces empiezo a subir mi tono de voz y empieza a cambiar mi estado de ánimo y puede generar situaciones que ya no me están dando las mejores condiciones para comunicarme. Al contrario, ya están cambiando. Entonces siempre hay que tratar de manejar las emociones a nuestro favor. ¿Sí? Ahora, asegurarnos de que el mensaje se ha entendido para tener una buena comunicación es importante, ¿sí? Hay veces que damos tantas vueltas a la idea o le rebuscamos para acá y para allá para hacerlo ver más bonito y que no suene tan feo, pero ya está perdiendo la importancia, lo importante de la idea. Ya no está siendo conciso y ya no está llegando lo que quiero transmitir, sino que ya hay tantas palabras y mensajes que se vuelven distractores y ya no estoy transmitiendo realmente lo que quiero comunicar. Entonces hay que cuidar eso. Ahora, ¿qué otra cuestión?
Ya no se escucha.
Pues me regreso tantito. A ver, ¿por aquí me escuchan nuevamente en Zoom? Sí, maestra. Sí, profesora. Ok, Sí, perfecto. profesora, se escucha. Ok, si es que hubieron algunos problemas técnicos. Pero entonces retomamos. Me regreso un tantito. Estábamos comentando que la asertividad tiene beneficios y hay algunos detalles que podemos poner en práctica. Hay varios que podemos poner que aprender, pero con estos que ahora, les comentaba que también la cuestión de decisión para dar los mensajes es importante. Hay que internet. Cambio. Ajá. En pocas palabras, expresar nuestra idea. ¿Por qué? Porque vemos que si hablamos mucho, decimos muchas palabras, le damos mucha vuelta a lo que queremos comentar o expresar, se pierde entre tantas palabras y datos que vamos expresando, ¿ok? Pero si decimos en las palabras justas y necesarias, es más fácil que pueda llegar nuestro mensaje. Ay, otra vez. Lo que va bien. Sí hay. Se sigue conectando. Ok, por aquí me siguen viendo. Ahí está. Sí. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, si digo pocas cosas, posiblemente no me alcancen para expresar lo que necesito, quiero, deseo. ¿Ok? Entonces hay que buscar las palabras necesarias nada más, ¿sí? Y evitar ambigüedades, como dicen, evitar cantinflear. ¿Ok? Ahora, hay que también tener otro elemento, es la coherencia. ¿Qué es coherente? Pues que haya un acuerdo, por ejemplo, entre lo que pienso, siento y actúo. Porque a veces les comentaba a sus compañeros, pienso una cosa, pero digo y hago lo contrario. Entonces, eso genera desconfianza, tanto en mí mismo como en los que me están escuchando, los que están generando una convivencia o comunicación. Cuando se dice una cosa, pues se hace otra, se siente otra, genera frustración, malestar con uno mismo o con la otra persona. Y llega a ser a veces antiético, ¿no? Nuestra sociedad lo toma como que es una persona deshonesta, ¿sí? O como le dicen, doble cara, de manera muy dominguera. Pero hay que procurar evitar eso, porque también eso nos afecta emocionalmente. Cuando no actúo de acuerdo a las creencias que tengo, a las ideas, genera frustración. Muchas veces lleva eso al estrés y a la depresión. ¿Sí? Muchas personas que actúan en contra de lo que creen, piensan, terminan muy estresadas o con depresión. ¿Sí? Muchas veces dicen, es que yo quiero hacer tal cosa, pero me siento detenido por mi sociedad o por mí mismo. Y empieza a generar muchos malestares emocionales que se ven reflejados en cómo nos comunicamos con los demás. ¿Sí? Y bueno, que haya coherencia en lo que pienso, siento y digo, representa madurez. ¿Sí? Hay autoconocimiento. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que deseo? ¿En qué creo? Eso también demuestra que hay una valoración, un valor a las experiencias. Es decir, lo bueno y lo malo que me pasa en la vida, de ello aprendo. Por lo tanto, es más factible que actúe congruentemente o con coherencia, de acuerdo a lo que pienso y a lo que siento. Y eso genera también un crecimiento personal, ¿sí? Hacer valer lo que pienso, siento y cómo lo actúo
de manera asertiva me ayuda a crecer, porque voy encontrando las mejores maneras de empatar todo eso y de cómo comunicarlo. Muchas veces, por miedo tal vez a las represalias o ser mal visto, etcétera, etcétera, no actúo o no me comunico de acuerdo a lo que creo. Entonces, les digo, genera esa frustración. Y ahora, en un punto más, poco pequeño, por así de llamarlo, pero en cuestión más a la comunicación, verbalmente o escritamente, les comentaba, ordenar de manera lógica y coherente las ideas nos lleva a una mejor comunicación, a una comunicación efectiva. Porque hay veces que empiezan a escribir o hablar de manera que no tiene un orden lógico y no se entiende lo que uno realmente quiere expresar, ¿sí? Pues tal vez me quiso expresar esto, pero no estoy seguro porque me sacó luego esta idea y esta y esta. Y también se pierde mi foco de atención. Nuestra atención es muy corta. Si me pongo así mi atención, hay muchos tipos de atención, pero si la cuestión de atención dirigida, este esfuerzo por llevar mis recursos auditivos a un punto en específico, ya sea palabras escritas, palabras habladas, es muy corto, es un lapso de apenas unos 30 segundos, por eso los comerciales son tan cortos. Los comerciales que vemos en televisión o escuchamos en la radio, etcétera, son tan cortos, porque nuestros spams de atención son cortos, por eso hay que ser coherentes y concisos. ¿Se dan cuenta? Los comerciales van al meollo del asunto, así que presentan un contexto donde te atrapen tu atención y te mantengan el tiempo suficiente para que puedas tú captar la idea de lo que te quieren vender. Entonces también hay que ser concisos y coherentes en sus ideas al expresar. ¿Qué otra cuestión? Ya les comenté también, tiene que haber coherencia en nuestra imagen personal. Tenemos una imagen ideal y una imagen real. Aquí no se pasa esto. Ahí está. ¿Sí? Todos tenemos un ideal de cómo ser, ya sea por si me lo planteó mi familia cuando era pequeño, ¿sí? Tenemos un ideal, incluso la televisión y otros medios masivos de comunicación nos plantean cómo debe ser cierto estereotipo, ¿sí? El lugar donde entro a trabajar, muchas veces tiene que tener tales cualidades, ¿no? Ya es un ideal que se está planteando. Sí, dígame. ¿La imagen real sería la imagen proyectada o es diferente de la imagen ideal y de la real? La ideal es ese parámetro que se pone, ¿sí? Que muchas veces es un poco difícil de alcanzar, ¿sí? Porque sale muchas cuestiones de perfeccionismo, ¿sí? Que por ser personas, que les he comentado, tenemos equivocaciones y no cumplimos con todo eso. Y lo real es cómo soy realmente, ¿sí? Cómo pienso, mis ideas, cómo actúo, etcétera, etcétera. Pero ahora que mencionas esto, también la imagen proyectada no siempre es la real. La proyectada a veces que es ese intermedio entre lo ideal, ese querer o afán por llegar a lo ideal. Hay personas, y es muy cansado y estresante, que tratan de acercarse mucho a lo ideal a pesar de que se alejan de su realidad. ¿Sí? Dicen, ay, ya terminó por fin mi conversatorio con tal persona o mi tiempo laboral, ya puedo ser yo, ¿no? Y en su casa son unos y con otras personas son otros, pero es muy estresante y también genera muchos problemas mentales porque no se están aceptando, porque ya hay un estrés que está en no, sí tengo que ser así, ¿no? Y acercarme a lo ideal. Como dices, es diferente. Lo así. Lo idóneo sería que esa imagen real y lo que se proyecta empatara, ¿sí? Ser uno mismo, tener esa esencia, guardarla, ¿sí? Pero eso se hace a través de trabajar esos detalles, no solamente actuarlos, sino volverlos parte de nuestros hábitos y de nuestra persona. Ahora, muchas personas tienden a querer hacer esto. Dicen, mi imagen real se aleja mucho de lo ideal, tengo muchas deficiencias. Entonces, ¿qué tiendo a hacer? Pues tiendo a tomar decisiones de cambio, pero ese cambio, ¿qué pasa? Es una exigencia muy grande que me le impongo. Y esa exigencia conlleva esfuerzos y frustraciones, porque son esfuerzos muy grandes y no siempre se alcanza ese ideal. Luego, ¿qué pasa? Baja la autoestima. ¿Por qué? Porque dicen, ay, no soy como debería de ser, o como me dicen que sea. Y esa baja autoestima genera deterioro en la imagen personal. Y eso se hace consciente otra vez y se vuelve a repetir el círculo. Entonces, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno,
Lo que debería de hacer es tratar de integrar ese yo real, ideal y la imagen que tengo de mí mismo. Porque si quiero cambiar yo real hacia el yo ideal cambiar mi autoimagen, no se logra porque les digo, o sea, es un esfuerzo titánico que no se logra hacer. Pero si trato de integrarlo, tal vez sé que soy consciente que no voy a llegar al ideal, porque es un ideal. Pero trato de manejar esos detalles que puedo y están dentro de mis manos cambiar, para cambiar mi autoimagen, cambiar mi auto yo real y se mejora la cuestión de autoestima. Tratar de integrarlos. Porque si no les digo, genera frustración y no se logra. Ahora, ¿qué pasa con estos yo, todos estos yo? De mi imagen que proyecto. Pues se ve reflejado también en la forma como atiendo al paciente. Si mi yo ideal está muy alejado de la atención del paciente porque solamente lo actúo y cuando me canso me frustro y me enojo, al contrario, sale contraproducente porque empiezo a tener actitudes de agresividad hacia los pacientes, enojo, de rechazo, ¿sí? Pero si trato de integrar todos esos, a pesar de que sé que no voy a hacer la copy-paste, copia y pegado de yo ideal, soy consciente de que la realidad es que tengo defectos en los que puedo trabajar, pero eso no significa que soy incompetente. Al contrario, tengo oportunidades que puedo mejorar, ¿sí? Entonces se va a ver reflejado también en la forma de cómo atiendo a los pacientes, cómo convivo con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Sé que soy una persona que tiene detalles que mejorar, pero me esfuerzo día a día por tratar de cambiar esos detalles. Y voy creciendo como persona. Y es más factible que alcance eso con éxito de manera paulatina, ¿de acuerdo? A tratar de hacer esfuerzos enormes por actuar y cambiar detalles que sabemos que son difíciles de alcanzar, ¿de acuerdo? ¿Algún comentario, duda, pregunta? ¿No? ¿Aquí presencial o en línea? No, maestra. Sí, No, maestra. sí, maestra, yo agregaría también así que en las personas que son asertivas, son emocionalmente también inteligentes, dominan ahora sí que sus egos, y ellos están trabajando en lo que usted acaba de decir, en mejorar sus habilidades, ya sea de comunicación. Sí, o forma de vestir, sí, todo lo que implica la comunicación, ya sea verbal o no verbal. Exactamente, esa cuestión de asertividad y de acercarme a la imagen, una imagen que deseo, sí implica una cuestión también de manejo de emociones. Muchos sí lo toman como inteligencia emocional, ¿sí? Por esta cuestión de la teoría de las inteligencias múltiples. Sí, es una vertiente de cómo se ve la inteligencia. Sin embargo, la inteligencia, bueno, a mi punto de vista, es solo que nos vamos haciendo expertos o va sobresaliendo una sobre otra de acuerdo a lo que vamos dedicando y enfocando nuestra atención. ¿A qué quiero ir dedicándome? Por ejemplo, si digo, tal vez mi prioridad son las emociones, tal vez le pongo atención ahí a eso. Y entonces me vuelvo experto y tal vez se vuelve una habilidad sobresaliente, ¿sí? Muchos dirían, me vuelvo más inteligente en la parte emocional, pero solamente es la cuestión de la práctica, ¿sí? Es la cuestión matemática. Tal vez tengo esta habilidad, pero no he trabajado de ella porque no es mi prioridad, tal vez no es sobresaliente, pero sigo siendo inteligente también en esa área. Entonces, la inteligencia yo la veo que es pero la cuestión es dónde pierdo mi atención para estar trabajando sobre ello. Pero sí, hay que saber manejar las emociones. Es parte de conocernos a uno mismo. Y si me conozco, es más fácil, factible, que yo sea coherente con lo que pienso, digo y hago. Muy bien. Gracias, Stan, por la aportación. ¿Qué otra cuestión quieren expresar antes de que cambie otra cosa? Otro punto. Maestra, sobre lo que ahorita mencionaba de lo del yo real o yo ideal, ahí se podría implementar lo de el iceberg de Sigmund Freud. Ok, el iceberg de Sigmund Freud es la cuestión de la conciencia. Es un punto diferente, pero sí está ligado. La cuestión la cuestión del consciente, subconsciente, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? El subconsciente es lo que no se ve del iceberg, lo que se ve es el consciente, es solamente la punta. Pero sí les comentaba en todas las anteriores sesiones
que incluso comunicamos lo que no es consciente. Hay cuestiones, ideas y pensamientos y actitudes que se transmiten de manera inconsciente. Por eso hay personas que dicen, es que yo no te quería ofender, no era mi intención, pero su forma en cómo se comunicó, lo hizo, ¿sí? Entonces sí, tiene que estar, está relacionado, pero no es lo mismo, porque este yo ideal y yo real es diferente, no solamente es de consciente y subconsciente, sino que el yo ideal es ese imaginario que me plantea la sociedad, el lugar de trabajo o yo mismo, ¿sí? Tal vez tener un cuerpo escultural y tener una carita de perfil griego, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que muchas veces nos transmiten. Y que tenga quién sabe cuántas nombramientos, ¿sí? Es un ideal. Y el real es lo que soy ahora, ¿sí? Cómo me veo, cómo me siento, cómo transmito mis ideas, pensamientos, ese es el real, ¿sí? Se va a acercar, o la idea es acercar el yo real con el yo ideal, ¿sí? Pero les digo, hay una forma, porque si quiero solamente acercarme el yo ideal de manera muy abrupta, actuando, decir, yo soy realmente así, pero la realidad es que no, que solamente actuando, fingiendo, genera muchas frustraciones, ¿sí? ¿Sí resolví la pregunta? Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra? Bueno, creo que no. Ahora, retomo entonces lo que va a quedar de actividad y es lo que les comentaba. Siguen habiendo problemas con las presentaciones, superan el peso que soporta la plataforma. Por WhatsApp pasa lo mismo, se los quiero enviar y marca error por el peso del archivo. Entonces, estoy pensando, para más fácil, hacer un drive para que nada más les pase el link y ustedes tengan acceso y lo puedan descargar. Así es más fácil que le pueda poner nada más el link en la plataforma o enviar mensaje por WhatsApp. ¿Cómo ven? Entonces subo todas esas a un drive. Ok. Ahora, de actividad, el día o en esta semana se van a salvar de video, porque muchos ya vi que no es mucho de su agrado. Ahora, ustedes me van a hacer un pequeño texto donde van a redactarme cuál es su yo ideal y cuál es su yo real, cómo son su yo real en la cuestión profesional y personal, ¿sí? Y su yo ideal en la cuestión personal y profesional, ¿de acuerdo? ¿Esa es la tarea? Sí, ¿se parece? ¿Qué tanto dista uno de otro? Sí, van a analizar eso. Yo ideal y yo Real y el ideal, ¿sí? ¿Y yo ideal y yo real? Sí, exactamente. Quieren ponerle imágenes adelante, porque ellos, hay quienes les gusta mucho escribir que una imagen vale más que 1000 palabras, pueden complementarlo, ¿ok? Complementarlo, pero no sustituirlo. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre este? ¿No? ¿En línea tienen alguna duda sobre la actividad que queda para la semana? Sí, nada más nos especifica bien, maestra. No le entendí bien. Ok, tienen que escribirme un análisis de cuál es su yo ideal. Cada persona tiene un ideal de cómo ser. De acuerdo a sus experiencias, a su formación personal y profesional. ¿Sí? Entonces, me vas a escribir cuál es tu yo ideal como persona y como profesionista. ¿Sí? ¿Y cuál es tu yo real? Les comentaba hace un momento que muchas veces dista ese yo ideal a mi yo real. ¿Sí? ¿Cuál es tu yo real? Es decir, cómo eres como persona, si te desenvuelves bien, si tal vez te falta ser un poco más asertivo, si cuestión de postura corporal tal vez te falta cambiar ahí. ¿Hay algo en tu persona o como profesionista que todavía, bueno, cómo eres? ¿Cómo quieres alcanzar a tu yo ideal? ¿Cómo distan estos dos yo? ¿Sí? ¿Sí me voy a entender? Sí, maestra, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Hay alguna duda, queja, sugerencia, comentario? ¿No? Respecto a la tarea de los videos que dejó esta semana, para esta semana, maestra, todavía tenemos hasta mañana, ¿verdad? Puedes seguirlo subiendo. Sí. Sí, pero mañana sí es como para que todavía los califiques sobre 10. Sí, todavía puedes seguir subiendo. Sí, las fechas antes de que termine el semestre.
Adelante, sí. Como los de la primaria. ¿De acuerdo? Ustedes pueden seguirme subiendo sus otras tareas. Ujú. ¿Alguna otra duda? Ah, ya me acordé. Otra duda que me presentaban, preguntaban, los dos videos van en el mismo archivo de la semana pasada, bueno, lo que se dejó la semana pasada, los dos videos, la de decir frases con diferentes emociones y el otro video, exactamente sobre las competencias para comunicarse de manera efectiva. ¿Va en el mismo archivo? Sí, por favor. Si no, me salen dos tareas y luego se pierden en la inmensidad. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra duda, queja, sugerencia, comentario? Ok. No, creo que nada, maestra. Gracias. Ok. Entonces sería todo por el momento. Me despido de ustedes. Terminamos la sesión por el día de hoy. De todas maneras, sigo al pendiente de cualquier otra situación o duda. ¿De acuerdo? Bueno, supongo que sí. Sí, profesora. Bonito fin. Gracias. Gracias, igualmente. profesora. Gracias, igualmente. Tener.